NDR Radio 103.9. Lo demás es silencio. Dos sensaciones encontradas nos ha deparado la entrevista que mantuvimos ayer con Elvira Jiménez, la madre de Brian Cantero, un joven que hace 5 meses fue víctima de un asesinato empresarial, asesinato laboral en la fábrica papelera Sain de Florencio Varela. ¿Por qué digo asesinato laboral? Vamos un poco a aclarar este principio. Porque a Brian lo enviaron a aceitar una máquina que estaba en malas condiciones en cuanto a su funcionamiento. Y esto los empresarios, los dueños de esta empresa Sain, una papelera, lo sabían. A este joven lo enviaron a aceitar una máquina y allí perdió su vida debido a las anomalías existentes y a la inseguridad laboral general que existe en este país. Claro que para que los empresarios puedan proseguir con su tarea, con sus funciones, tienen que tener un aval, un reaseguro. Ese reaseguro está íntimamente involucrado, ligado al poder político. Indisoluble el poder político junto al poder económico. Aquí es imposible escindir esas dos categorías, porque de alguna manera allí se funda el poder hegemónico, ese poder que nos explota, que nos sume en la miseria, en el hambre, en la desocupación, en el imposible casi acceso a determinados derechos básicos de cualquier ser humano. Decía sensaciones encontradas. Por un lado, nos ha sensibilizado el relato de Elvira Jiménez, una mujer que recién ahora, después de 5 meses, está saliendo de su letargo, está tomando una cierta conciencia después de ese luto de perder a un hijo, de perderlo por un asesinato, por una muerte no accidental, sino todo lo contrario, una muerte que fue causada por la inseguridad laboral existente. Elvira nos comentaba detalles de cómo Brian había perdido su vida. Nos comentaba detalles sobre las características, la personalidad de este joven inquieto, que no solo trabajaba para ayudar a su familia, sino también tenía intenciones de proseguir sus estudios, culminar el secundario, para ingresar a estudiar periodismo. También Elvira nos comentaba del apoyo de cierto grupo de compañeros de trabajo de Brian, de la comunidad, del hombre común de Florencio Varela, de distintas organizaciones. Y por otro lado, esa sensibilidad se trocaba en odio y asco. En el mismo relato, la mamá de Brian expresó que el aborrecible intendente de Florencio Varela, allí donde está radicada esta fábrica asesina llamada Sain, y donde también vive la familia de Brian Cantero, le había ofrecido dinero a la familia para que se calle. Le quiso comprar el silencio y la muerte de su hijo a la familia Cantero. El intendente de Florencio Varela se llama Andrés Watson. Es justicialista. Está reemplazando a otro paladín dentro de ese sector de la politiquería barata que es exaltado por todo el ámbito partidario. No recuerdo ni su nombre de pila ni me interesa, pero su apellido es Pereira. Es muy conocido dentro de la politiquería barata, dentro de este espectro. Es un energúmeno más, un corrupto más, tanto como el jefe de Estado de esa localidad del sur de la provincia de Buenos Aires, del sur del conurbano, para más detalles, para ser más justos. Andrés Watson, a través de su abogada,
le ofreció dinero a la familia Cantero para comprar la muerte de Brian. Dentro de este odio y de este asco que produce esta situación, al menos todavía podemos tener esperanzas de que hay ciertos espacios, quizás recónditos, pero que invocan a la dignidad y a la honestidad. Y esto lo dejó traslucir la familia de este joven, que en la misma voz, ayer la escuchábamos en la entrevista de Elvira Jiménez, su madre, rechazó de plano esta posibilidad. Porque a la dignidad del hombre común no le importa el dinero corrupto que proviene precisamente de manos corruptas, como las del intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, y todo su séquito. Aquí simplemente estamos ejemplificando. Este no es un acto particular o casual de corrupción. La corrupción traspasa todo el arco de la politiquería de Baratija en todos sus sectores. Por supuesto, cuando hablamos del arco politiquero, también hablamos del empresariado y también, como denunció la madre de Brian, a los gremios, a los sindicatos perversos, proselitistas, demagogos, burócratas, traicioneros, como el sindicato de papeleros, que también se puso del lado empresarial y político, porque recibe sus dádivas, como tantos otros sindicatos, traicionando a sus trabajadores, a quienes mes a mes les descuenta un porcentaje, supuestamente en beneficio de algunas cláusulas que tienen que ver con el orden laboral y también con el orden social. Sindicatos, poder político, empresarios y también agencias laborales tercerizadas, un invento de este capitalismo tardío de este tercer milenio. Ese invento de tercerizar determinadas funciones para que la cadena y el andamiaje perverso, cruel de este sistema pueda seguir funcionando y metamorfoseándose. Esas agencias que supuestamente consiguen trabajo a las personas necesitadas, pero que después, mes a mes, les cobra una comisión de sus saberes, de sus salarios, mes a mes, parasitando en un despacho, en una oficina, no produciendo absolutamente nada más que asco, más que odio por parte de nosotros. Esta situación del asesinato de Brian Cantero no es la única, ni es casual. Sabemos que los asesinatos laborales son continuos. Asesinatos, y hablamos pragmáticamente, de perder la vida a los trabajadores. De hecho, Elvira Jiménez ayer nos decía, en la charla que manteníamos, que en esa misma empresa, Sain, papelera de Florencio Varela, hace algunos años, un hombre en similares características a las que perdió su vida Brian Cantero, su hijo, también había sido asesinado por los empresarios. También nos decía Elvira que hace poco menos de un mes, en otra fábrica de Florencio Varela, un muchacho, un joven, también fue víctima de asesinato empresarial, de inseguridad laboral. La connivencia extrema entre todos los sectores de poder es absolutamente asquerosa. Nos moviliza o nos debería movilizar. Aquellos que todavía, como Elvira, tratamos de sacar a luz de los lugares más recónditos una mínima porción de dignidad y honestidad, a la repulsa generalizada, a todos estos sectores que se vuelven uno solo para fortalecerse. Cuando digo sectores, reitero, la politiquería de Baratija, los empresarios, los sindicatos, la justicia y también estas parasitarias oficinas que tercerizan el trabajo, que especulan con el trabajo y con la necesidad de trabajo de muchísima gente. Reitero, estas oficinas
que les descuentan de sus saberes mensuales un porcentaje por el simple hecho, por el supuesto hecho de haberle conseguido un trabajo a una persona. Decididamente, estamos hablando de algo que no es casual, es algo que está pergeñado dentro de un sistema que es absolutamente perverso, traicionero, egoísta, individualista, o que beneficia siempre a determinados espacios. Y esos espacios son precisamente los antagónicos a nosotros, los espacios de poder. Esos espacios a los que no les interesa ni un ápice determinadas vidas humanas. No digo todas, digo determinadas vidas humanas. Esas vidas humanas son las que explotan, las que hambrean, las que desocupan. Como dice Eduardo Galeano, esas vidas humanas que valen menos que las balas que los matan. Y esas balas provienen de manera pragmática o mucho más metodológica de estos sectores que conforman el poder hegemónico, que no es, más allá de conocerse como hegemónico, imposible de batallar o de combatir o de traspasar. Esa posibilidad solo cabe expresarla, detallarla, debatirla y ponerla en práctica de nuestro lado para poder traspasar ese poder hegemónico y combatirlo. Una de esas posibilidades, téngalo muy en cuenta, por lo menos piénselo, en estos años electorales es darle la espalda a los comicios, pero de manera supina darle la espalda. Cuando a uno, después de aseverar este tipo de declaraciones, le preguntan, ajá, ¿y entonces qué hacemos? Bien, yo daría vuelta a la pregunta y consultaría a ese descreído o a ese ser humano falto de criticidad que se abona a todo lo que le ofrece este sistema en perjuicio precisamente hasta de él mismo. ¿Qué pasaría si un día este precepto de darle la espalda a los comicios se vuelve realidad, se vuelve concreto? Y escuchamos, por ejemplo, después de un domingo electoral, decir, se conocieron las cifras del porcentaje de votantes en todo el país, o del número de votantes en todo el país. Fueron 123. De un padrón habilitado, supongamos, de 20 millones de personas. De esos 123 votos, sigue la información, 98 fueron impugnados o en blanco. Es decir, se ha proclamado el nuevo presidente de este país con 3 sufragios, sobre 2 de su adversario político. Piénselo, ¿qué pasaría?